5 FM, la oficial de la provincia de Marga Marga, te indica la hora. Son las 7:30. Énfasis, la radio oficial de la provincia de Marga Marga. Ya estamos de regreso en nuestro programa 321 Carrera Electoral. Muchas gracias por estar junto a nosotros en este día martes, y cuando son las 19:32, estamos esperando que entre nuestro segundo candidato a constituyente del día de hoy, Robert Knopp, que ya se está conectando. Víctor. Bueno, interesante. Quiero decirte, Bea, que a propósito de todo lo que está ocurriendo en nuestro país con respecto a la elección que se va a llevar el día 10 y 11 de abril, bueno, todavía está la incertidumbre, no está la certeza todavía, no hemos visto alguna noticia que confirme definitivamente que no hay aplazamiento, que no hay prórroga, que no hay cambio respecto de la fecha electoral, que hasta el momento sigue siendo entonces la fecha 10 y 11 donde se va a llevar la votación, independientemente de lo que está ocurriendo con la pandemia en Chile. Recordemos que mañana a las 5 de la mañana una gran cantidad de comunas, alrededor de 42, entran en cuarentena, lo que significa que este fin de semana va a ser un fin de semana con una cantidad enorme de ciudadanos chilenos que van a estar en cuarentena. Sí, además que ya los permisos del fin de semana para la fase 2 tampoco hay posibilidades de solicitarlos. Así que vamos a estar literalmente encerrados en casa. Bueno, y le damos sí. por un lado es bueno eso, seguramente vamos a tener la posibilidad esperemos de que baje el nivel de positividad y de contagio, porque aún sigue siendo bastante alarmante. Y bueno, lo que ya conocemos y que todos los medios de comunicación han entregado es que las camas están realmente escasas. Estamos en el 95%, es la cifra más alta desde que comenzó la pandemia, efectivamente. Sí. Y con respecto a eso mismo, le vamos a dar la bienvenida a Robert Knopp, candidato constituyente por el Distrito 6. Hola Robert, ¿cómo está? Bienvenido. Parece que no. ¿Se desconectó? ¿Algún problema tuvo? Sí, le queremos preguntar, a mí me parece interesante saber con respecto a todo esto que está ocurriendo del plan paso a paso. Vea, esperemos que si nos está escuchando Robert, se vuelva a conectar, porque perdimos la comunicación con él. Así es que si puede insistir nuevamente, porque claro, estamos expuestos a estas situaciones, yo le expliqué la vez pasada, junto con Beatriz tenemos que estar manejando esta situación, que muchas veces los invitados, como en el caso de ayer, hacíamos el comentario, que tuvimos la entrevista con la constituyente María de Los Ángeles López, y en algún minuto perdimos el audio, y eso realmente juega en contra de ellos también. Así que esperemos que Robert se conecte pronto. Sí, es como que hasta ahora hay un tema de internet en las casas, ¿no? Tal vez. Sí. Es justo como el horario peak donde está todo el mundo conectado. Pero bueno, hay que tener paciencia. Lamentablemente es la única manera que hoy día podemos también seguir conectados y seguir dando toda la información desde la radio. Sí. Bueno, está ingresando nuevamente lo que me acaba de informar. Ya lo vamos a tener. Interesantes preguntas para la gente que son... Me pareció bien, Bea, que José Antonio diga, ¿sabes? Creo que la labor fundamental de los candidatos a constituyentes que tengan la posibilidad de diálogo. O sea, no cerrarse definitivamente a una situación. Yo he escuchado, y esto te lo digo muy personalmente, he escuchado a candidatos a constituyentes que es lo que piensan o nada. Claro. Yo creo que es difícil poder construir una constitución nueva para Chile si no hay diálogo. Porque yo creo que los que van a ir ahí y que son políticos y que están detrás de una idea política, no van a poder conseguir el 100% de lo que ellos quieran transmitir hacia esta carta fundamental. Así es, efectivamente. Ahí tenemos ya a Robert. Estamos conectados de nuevo. Sí. Ahora sí. Robert, ¿nos estás escuchando?
Estamos preguntando, perdón. Robert, ¿nos Ahora, escuchas? ahora sí, tuve problemas con la Sí, conexión, pero, sí, no hay problema. ahora a través del teléfono estamos bien. Poner el teléfono en horizontal, por favor, Robert. Vamos. Ahí sí. Sí, estábamos Bienvenido, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Víctor, gracias, Beatriz. Encantado de poder acompañarlos en este programa de Radio Énfasis. Bienvenido. Estábamos conversando acerca de las altísimas cifras y de todo el plan paso a paso del gobierno con el tema de las cuarentenas y todo. ¿Y hay alguna conversaciones acerca de una posibilidad de cambiar las fechas de votación? ¿Qué le parece a usted si se llegara a tomar esta medida? Bueno, yo creo que ante nada tiene que primar el tema de la salud, ¿cierto? Si es necesario y por temas de cuidar a nuestros compatriotas, y la autoridad sanitaria así lo determina que es lo mejor para la salud de los ciudadanos, no nos quedará otra alternativa, pero creo que no sería positivo desde el punto de vista social, seguir aplazando una elección cuando ya tuvimos las elecciones de los concejales y alcaldes que terminaron su periodo en diciembre, ¿cierto? Fue aplazado por el tema de la pandemia y eso hizo que se juntaran con las constituyentes, y entonces al final tenemos, y dado la cantidad de cargos, ¿cierto? Recordar que tenemos que elegir un gobernador regional, un candidato constituyente, un alcalde y un concejal, y eso va a hacer que se estima que va a demorar casi 4 minutos por persona, y por eso se tomó la decisión de hacer la votación en 2 días. Entonces, yo creo Sí, que porque además van a haber algunas papeletas que van a tener 50 candidatos, entonces, claro. las de concejal y de constituyente son más de 60 candidatos por comuna. Sí. Sí, bueno, es histórica esta elección en Chile, sin duda que es distinta, ¿no? Y con respecto Pero a... a pensarla, yo creo que podría tener otro conflicto porque la ciudadanía tiene expectativas con respecto al tema de la Constitución, entonces seguir aplazándolo podría tener algún tipo de rebrote de tema social que creo que más vale avanzar rápidamente, resolver y ir avanzando los temas. Tomemos todas las medidas de seguridad correspondientes, ocupemos la mascarilla, el alcohol gel, todas las condiciones para que se pueda realizar y sigamos avanzando, si el país no se puede detener. O sea, de hecho, en las últimas elecciones que fuimos a votar, ya estábamos también en una situación bien crítica de la pandemia y no se registró un aumento de casos importante debido a la votación como tal, que es un tema que también deberíamos considerar. Y por supuesto, no, yo en mi opinión personal creo que no deberíamos aplazar. Yo creo que con el tema de hacerlo en 2 días ya se evita la aglomeración y podemos lograr el objetivo sin comprometer la salud de las personas. El problema es que hoy día la gente, las personas están asustadas, las cifras son altísimas, entonces también es probable que no vayan a votar. Entonces ese es el tema, que al final vayan muy poquitos y no se cumpla o sea, el objetivo se va a cumplir igual, desde luego, pero hay muchas personas que a lo mejor van a decir no ir a votar, si el voto es voluntario. Quizás ese es un tema que podría tratarse en la Constitución como de deberes. Estábamos hablando anteriormente con José Antonio Valenzuela, que está en su lista también, ¿no? No. ¿No? No. ¿Del Distrito 6 en Chile Vamos? Vamos por Chile, sí, correcto. Sí. Yo le preguntaba acerca de eso, además de los derechos que tienen que estar consagrados en la Constitución, por ejemplo, en todo el tema del medio ambiente, y vemos las calles o los cerros, las playas en la quinta región con basura o con no cuidados, digamos, pero como un tema social, que quizás eso debería también considerarse como un deber, así como también que el voto ya no fuese voluntario, sino que volviera a ser obligatorio. ¿Qué opina usted de eso? O poner algunas condiciones, por ejemplo,
el tema de votar es un deber moral, ¿cierto? Antes era un deber obligatorio y eso se cambió, ¿cierto? Y pasaron, antes el que quería se inscribía. Lo que pasa es que hay un conflicto para volver al voto obligatorio porque es impopular en cierto modo, y usted sabe que las decisiones se toman siempre en función de los resultados electorales, cosa que yo no estoy de acuerdo. Hay que tomar las mejores decisiones independientes del beneficio político electoral, ¿ya? Eso primero que nada. Ahora, para salir de este embrollo, yo tengo una propuesta que es porque hoy día como el voto, todos se inscribieron para votar, si se hace el voto obligatorio, todos quedarían obligados a ir a votar, a diferencia de lo que había antes, que era el que quería se inscribía y de ahí en adelante era obligatorio. Entonces, pero yo creo que lo podríamos resolver mediante un plebiscito, y simplemente que democráticamente decidamos como país si el voto tiene que ser obligatorio o voluntario. Eso sería una solución. Ahora, independiente de eso, si el voto sigue siendo voluntario, creo que no corresponde o deberíamos exigir que para acceder a los beneficios que el Estado tiene, ¿cierto? La ayuda social y todo, deberían las personas por lo menos cumplir con ciertos deberes cívicos mínimos. Por ejemplo, estar inscrito, ir a votar, porque si no, después, ¿cómo reclaman que el Estado no los ayuda, no los provee de soluciones, de la atención de salud, de educación? O sea, mínimo cumplir con los deberes básicos, ciertos cívicos, que son ir a votar. Porque después, ¿qué ocurre? Que sí, es muy fácil después de hacer se manifiestan, se llenan las alamedas y manifiestan su pensamiento a través de las protestas, pero en el momento, la democracia se tiene que manifestar en las urnas. Esa es nuestra forma de manifestar, ¿cierto?, nuestro descontento, nuestra aprobación, tiene que ser a través de las elecciones, de nuestro sistema democrático de elecciones. Sí, en ese sentido hay que hacer también una invitación a todos los ciudadanos a que realmente voten a conciencia y voten, porque claro, luego nos quejamos o luego hay exigencias, pero resulta que en el minuto de elegir realmente prefieren que lo decía el resto, entonces, o los demás, entonces eso también es un tema. Que vayan realmente a votar y que se comprometan con esto, sobre todo con el tema de la Constitución, que sin duda es una tremenda responsabilidad la que van a tener 155 de los candidatos que hoy día están para ser candidatos a constituyentes, o sea, los candidatos a constituyentes luego van a tener una tremenda responsabilidad, ¿no?, al minuto de redactar esta carta. Y en ese sentido le quiero hacer una pregunta con respecto a cuáles son los derechos, volviendo al tema de los derechos, que son realmente realizables dentro de la Constitución, porque hay varios candidatos que plantean una especie de programa de gobierno en los derechos. ¿Y cuáles son desde su perspectiva también los prioritarios? Mire, yo creo que los derechos que están establecidos en la actual Constitución, al leerlos y revisarlos, son todos razonables y creo que en ellos no deberíamos retroceder, ¿cierto?, mantener los derechos actuales. Pero sí creo que deberíamos avanzar por ejemplo, está garantizado, ¿cierto?, el acceso a la educación. Yo creo que deberíamos garantizar una educación, no solamente acceder a la educación, sino que acceder a una educación de calidad, ¿ya? Creo que es muy importante para el futuro del país que podamos contar con una educación de calidad. O sea, en la medida que, por ejemplo, más allá de eso, del tema de los derechos, yo creo que tenemos que lograr, la Constitución va a ser la Carta Magna, ¿cierto?, va a definir el funcionamiento de los órganos del Estado, algunos principios básicos, pero luego tenemos que avanzar en una planificación nacional, y esa planificación nacional tiene que basarse, ¿cierto?, pilar fundamental en la educación. Yo creo que en Chile uno de los temas que nos puede transformar y transformar de sernos un país exportador de materias primas no elaboradas a ser un país tecnológico. O sea, tenemos el potencial, tenemos buenas universidades, creo que tenemos un tremendo desafío si apostamos por la educación. Eso es uno de los temas que yo creo que tiene que abordarse. Otro tema es el tema de la vivienda. Yo creo que en Chile no está garantizado hoy día el tema de la vivienda. Hay matices ahí de cómo poder ese derecho garantizarlo en la Constitución. Se habla o derecho a la vivienda o el derecho a techo, que tiene una diferencia, ¿cierto?, que es cómo le damos esa solución de vivienda a las personas. Pero es un tema que el gobierno tiene que hacerse cargo, el Estado tiene que hacerse cargo. Vemos cómo la necesidad
de vivienda hoy día se transforma en una cantidad de tomas que lo vemos en Quilpué, Villa Alemana, los que transitamos Troncal Sur y muchos otros lugares del país, o sea, bueno, en Santiago, el Cerro Renca, y después, y es una situación irregular, ¿cierto?, desesperada de personas, hay otros que se aprovechan también, y tampoco tenemos control ni fiscalización sobre ello, pero es una política país que yo creo que debemos ser mucho más proactivos y asegurar el derecho a techo, ¿cierto?, entre otras cosas que se pueden mejorar de la actual Constitución. Estamos a esta hora conversando con Robert Snob, candidato constituyente por el Distrito 6. Robert, no sé si será una idea a propósito de lo que estabas hablando, no sé si es una locura, pero quiero planteártela porque si tú eres elegido candidato constituyente, a lo mejor sería un aporte pequeño para el incentivo a las personas y respecto de lo que tú hablabas, porque la gente hoy día habla del derecho a todo. Todo quiere tener derecho a cualquier cosa. Pero también yo creo que las soluciones podrían ser a lo mejor un poco inteligentes y económicas. No sé qué te parece a ti la idea, si es posible llevarla a la Constitución, entregar, por ejemplo, terrenos gratis a las familias de unos 2.000 metros cuadrados, por ejemplo, a cada familia, formando pequeños villorrios en ciudades, cosa de empezar a hacer la descentralización. Por ejemplo, apoyarlos con préstamos de capital de trabajo para emprendimientos, que sea seguramente vía Corfo, vía Cercotec, incluyendo subsidios, nacimientos por hijo, pasarle con que pagaran cero IVA, cero impuesto a la renta, y entonces de esta manera las personas se sintieran incentivadas a salir hacia el resto del país y generar a lo mejor emprendimiento. No sé si eso es posible. Pero lo que tú estás planteando, o sea, primero que nada creo que 2.000 metros es un poco... Bueno, 1.000, ya, more de 1.000 o 500, ya lo que tú quieras, era una idea, ¿no? Está un poco exagerando. Mira, la vivienda promedio en Chile, lo que se construye estoy hablando del metro cuadrado de vivienda, anda entre los 57 y 60 metros cuadrados. Esas son las viviendas que más se construyen en Chile, ¿ya? Y eso o en departamentos o en viviendas individuales, y los terrenos andan en alrededor, no sé, por 200 metros, 300 metros. Estamos hablando de ese tipo de solución. Ahora, sí sería una solución, por ejemplo, que pudieran postular a terrenos, pero esos terrenos, digamos, que se hiciera una subdivisión y que también haya personas, porque hay muchas personas que, oye, que levantan sus casas en los campamentos en un 2x3 y luego con el tiempo lo van mejorando, que puedan acceder a través de un subsidio solamente para la compra de terreno y que luego mediante la autoconstrucción, ¿cierto?, puedan ir mejorando su vivienda. Las casas, uno sabe que las empieza pero no las termina nunca, siempre hay algo que hacer, hay algo que arreglar. Eso podría ser una solución, pero no se puede entregar terrenos si no tienen la debida urbanización. Los terrenos tienen que estar las calles pavimentadas, tienen que tener luz, tienen que tener acceso al agua, el correcto alcantarillado. Entonces, yo creo que el gobierno ahora, a través de las iniciativas que está impulsando el gobierno Piñera y el ministro Bart, no sé si las han visto, donde están creando un banco de suelo, ¿cierto?, donde el Estado está comprando las propiedades, las está adquiriendo a través de bienes nacionales y otros mecanismos, para tener ya una política más proactiva, digamos, en la solución de vivienda. Porque hoy día, ¿qué pasa si el Estado no determina dónde? Los ciudadanos buscan la solución, y esa solución hoy día está complejizando el escenario, ¿cierto? Vimos que tuvimos un tema fatal acá en Quilpué, que terminó en un asesinato, ¿cierto?, de un privado que fue a tratar de impedir una toma sobre su propiedad, y luego apareció un sicario y lo fueron a asesinar a su casa en Concón. Entonces, estamos si dejamos que las personas empiezan a buscar las soluciones y el Estado no hace la pega, vamos a empezar a enfrentarnos a este tipo de violencia entre chilenos, cosa que no puede ocurrir. ¿Ya? Uh-huh. Entonces hay que diferenciar ahí el Estado tiene que planificar, y probablemente hoy día las ciudades, la mayoría están agotados los espacios
razonablemente buenos urbanizables, y lo que falta es abrir nuevos espacios para crear ciudades más ordenadas. O sea, ¿qué sacamos de seguir Valparaíso creciendo en los cerros, las quebradas? Entonces son lugares, y además vemos en la zona rural cómo aparecen viviendas en todo, está el tejido rural lleno de viviendas, y muchas de esas no cumplen con la normativa. Hay todo un tema ahí que tiene que ver con la ejecución, más que simplemente asegurar un derecho, porque cuando escribimos la Constitución que aseguramos el derecho a techo, tiene que después venir el plan de acción, ¿ya? Y eso es la diferencia, porque es lo mismo que el plan regulador de una ciudad. Uno puede, y lo discutíamos cuando me tocó ser concejal en Quilpué, ¿cierto?, que hablábamos del Fondo del Carmen, ahí los quilpueños que me están escuchando van a saber exactamente lo que estoy hablando, y entonces querían dejarlo plasmado como un parque en el plan regular. Es lo mismo que la Constitución, podemos decir en la Constitución que queremos tener más áreas verdes, pero para ejecutar el parque, luego hay que ir y poner los fondos para comprar el parque, después invertir en construir el parque y después operar el parque. Entonces, no por una declaración que pongamos en la Constitución, después van a aparecer las cosas por arte de magia. Entonces tenemos que diferenciar ahí, o debemos asegurar ciertos principios básicos, pero después también tenemos que supervisar o de alguna manera velar porque los administradores, los gobiernos, las instituciones, hagan la pega. El tema de la seguridad está escrito en la Constitución, el tema de la descentralización está escrito en la Constitución, pero no, la seguridad vemos que están sobrepasados las policías, no tenemos lo suficiente contingente para abarcar todos los problemas que tenemos, y por otra parte, y así el tema es una diferencia, ¿cierto? Y en eso hay que ser claro con la ciudadanía, con las expectativas que tienen de esta nueva Constitución, que piensan que va a solucionar las pensiones, que piensan que va a solucionar la educación y la salud. Eso va a depender de los planes que, a propósito de la Constitución, que va a dar ciertos lineamientos, puedan los gobernantes ejecutar. Vea. Sí, estrictamente lo que usted decía es que efectivamente están los derechos fundamentales escritos en la actual Constitución, en la Constitución vigente. Entonces, ¿qué podemos hacer realmente desde la Constitución para que Chile avance en estos temas que hemos mencionado y que estamos conversando? Por ejemplo, yo creo que uno de los temas importantes que yo quiero plantear, ¿cierto? Y que lo veníamos conversando, es que tenemos que tener una planificación a largo plazo, ¿ya? Y eso podríamos dejarlo escrito en la Constitución, ¿cierto? No la Constitución misma va a definir cuál es el país que queremos, porque lo que va a quedar en la Constitución son un conjunto de leyes, ¿cierto? Hoy día los invito a las personas que no la han leído, que la revisen, ¿cierto? Y define cómo funcionan los organismos del Estado, cómo se eligen, cuáles son sus atribuciones. Entonces, no está dicho ahí cuál es el país que queremos. Entonces, pero tiene que ir en consecuencia con ese país. Nos vamos a transformar en un país tecnológico, queremos ser como, no sé, puede ser una apuesta, ser como Japón, como Singapur, que apostaron por la tecnología, que no tenían muchos recursos y son potencias económicas, lograron elevar los estándares de vida, pero eso se hace a través de un plan de desarrollo nacional, que es lo que yo he venido hablando en las diferentes instancias, y eso podríamos dejarlo plasmado en la Constitución, que no solamente abocarnos a un plan de gobierno, que cada 4 años llega el próximo presidente y que se cree que la sabe toda, sin desmerecer a ninguno de nuestros presidentes que hemos tenido, pero cada uno con su visión dice, no, el rumbo va para allá, entonces uno dice, vamos para este lado, y después el otro dice, no, es totalmente para este lado. Y los que pagan el pato por estos cambios de rumbo son la clase media y los más vulnerables, ¿cierto? El resto se arreglan solo. Pero ese plan de largo plazo tenemos que lograr un consenso, y si como país nos definimos en la Constitución, dejamos plasmado que tenemos que tener un proyecto país con horizonte 20 años, luego, y eso es aprobado por el Congreso Nacional, luego todos los gobiernos tienen que trabajar en la ejecución del plan, y no ya estar improvisando en cuáles son las prioridades. Si las definimos, logramos un acuerdo país para avanzar en ello. El tema de la sequía, que complica la provincia de Petorca, de Quillota, de los Andes, la solución de eso no va a llegar en un gobierno, porque se requiere la construcción de embalses, de una planta desalinizadora, y proyectos que son impopulares para un gobierno porque no se alcanzan a ejecutar en un periodo.
problema en la educación, ¿cierto? También es un tema que van a pasar 12 años hasta que veamos los efectos. Entonces, ahí creo yo que sí apostaría yo más por avanzar en una planificación a más largo plazo. Por ejemplo, el periodo de los presidentes, que está establecido que es solamente 4 años y no pueden ir a la reelección, también creo que atenta con tener una visión a mayor largo plazo. Yo soy de la opinión de que todos los cargos de elección popular deberían tener una duración de 4 años con posibilidad de una reelección, ¿cierto? Incluyendo al presidente de la República. Una, digamos. Uh-huh. Solo una reelección. Sí. Robert, nos quedan muy poquitos minutos ya para terminar el programa el día de hoy. Yo quiero dejarle el último minuto para que invite a todos los ciudadanos a votar por usted y por qué deberían hacerlo, y preguntarle en una frase o cortito que me diga cómo es el Chile que usted quiere. Bien, bueno, primero que nada decir que estamos viendo un momento histórico. Redactar una nueva constitución con ciudadanos comunes y corrientes que va a definir, digamos, los lineamientos para el Chile de los próximos 30, 40 años es muy importante. Invito a todos la gente del distrito, ¿cierto?, de Marga Marga, Quillota, San Felipe, Los Andes, Petorca, a que estudien, elijan a las mejores personas, porque si tenemos a las mejores personas conformando estos 155 chilenos que van a ser los responsables, ¿cierto?, de proponer la Constitución, que luego va a ser aprobada por este último plebiscito, necesitamos una Constitución que avance, ¿cierto?, que para que el país siga avanzando. El Chile que yo sueño, yo creo que tenemos que tener un Chile donde tengamos un crecimiento, ¿cierto? El crecimiento es el motor de la economía y el que nos va a permitir financiar todas las políticas públicas y políticas sociales para ayudar a los grupos más vulnerables. Yo creo en un crecimiento sostenible que no comprometa el medio ambiente para el futuro. Yo creo que ya hemos depredado bastante el medio ambiente y en ese sentido se puede crecer conservando el medio ambiente, y también un crecimiento que permita ser más inclusivo, que permita ayudar a estos grupos sociales vulnerables, que son los niños, los adultos mayores, las personas con discapacidad. Ok, Robert, te agradecemos enormemente la posibilidad de poder conversar contigo y conocer cuál es tu apreciación respecto de la nueva Constitución. Seguramente te vamos a tener en otra oportunidad conversando de este y otros temas que seguramente son interesantes para la gente, que te pueda conocer y que pueda tener esa información. Gracias, que estés muy bien. Que tengas Muchas gracias, Robert, que estés muy bien. Gracias. Gracias, Beatriz, que estén bien. Y nosotros, por supuesto, llegamos hasta aquí en Carrera Electoral. Gracias, Bea. Son las 19:59 minutos. Nos despedimos. Nos encontramos en otro programa de Carrera Electoral el día de mañana. Señorita Bea. A las 19 horas. ¿Quiénes son los invitados de mañana? ¿Me los puede anticipar, por favor? Mañana es viernes. Mañana es jueves. Estamos con Ruggiero Cosi y con Marjorie Mardones, candidatos a constituyentes. Perfecto. Bien. Les dejamos entonces que estén muy muy bien. Súper invitados para mañana. Sí, que descansen, que tengan buenas noches, ya casi. Gracias por acompañarnos en el programa del día de hoy. Un abrazo a todos. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Énfasis. Minagri presenta consejos para prevenir todos juntos los incendios forestales. En caso de un incendio forestal es muy importante tener presentes las siguientes indicaciones. Ponte zapatos